Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en este programa Panel de Expertos. El día de hoy con el tema abuso sexual infantil. Por favor, quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en este esfuerzo que hace la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y todas las instancias que participan en este panel de expertos. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy con este tema, por demás importante y con el que vamos a estar reflexionando y dándoles información. El día de hoy acompañadas por la psicóloga Laura Verónica Ramírez Sauri, quien es encargada estatal de la temática de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes del DIF estatal. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a la invitación a la Secretaría de Gobierno que hace esta sinergia con otras instituciones para poder darle visibilidad a este tema tan importante, ¿no? Que es el abuso sexual a niñas y adolescentes. Agradecemos la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovecho para desearle feliz año, porque no nos habíamos visto. Este es el primer programa de este 2022. Así que bienvenida y feliz año. Gracias, igualmente. Y saludo a la maestra Norma Gabriela Salazar Rivera, ella es secretaria ejecutiva del CIPINA en Quintana Roo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y feliz año, feliz inicio de año. Tenemos mucho trabajo por hacer. Claro. Gracias. Claro que sí, igualmente muchas felicidades. El tema del día de hoy, abuso sexual infantil, un tema que hay que tratar con cuidado, pero sobre todo dar toda la información necesaria que viene acompañada de muchas herramientas y creo, si no me equivoco, lo más importante es la prevención. Entonces, psicóloga, si le parece bien, comenzamos con usted y como siempre hacemos como un contexto del tema, nos gustaría que reflexionara acerca de lo que es el abuso sexual infantil. Ok, miren, quiero referirles que el DIF Quintana Roo, una de las estrategias, pues realmente nosotros nos dedicamos a la prevención, que realmente pues es digamos para nosotros una herramienta muy valiosa poder llevar a las niñas y adolescentes medidas de autocuidado y prevención. En este caso, en una problemática social que ya nos ha rebasado tanto, y lo digo que nos ha rebasado porque no hay estadísticas muy concretas, porque no hay una denuncia siempre. Eso es lo que tenemos que fortalecer, la cultura de la denuncia. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, voy a referir para contextualizar un poco y la gente pueda visibilizar esta situación, es que UNICEF, que es un organismo internacional que siempre está en pro de la niñez, refiere que 1 de cada 4 niñas va a sufrir violencia sexual antes de los 18 años, ¿sí? 1 de cada 6 niños va a sufrir violencia sexual antes de los 18 años. Y que esta violencia sexual se lleva en el entorno donde se maneja el niño y el 90% de las agresores o agresores sexuales son los que están en el entorno del niño más cercano, ¿no? Entonces, son datos realmente que no, estadísticas tan concretas se tienen, porque hablaba esa parte de la denuncia que no existe mucho, porque realmente a veces por esta lealtad invisible que hay en esta misma complicidad generacional hacia el agresor, porque es cercano a la niña o niño adolescente que está sufriendo el posible abuso sexual, no se da vista, ¿no? Entonces, el Centro de Atención Integral del Niño Maltratado de la UNAM también trabaja mucho en trabajos de investigación y refiere que los posibles agresores sexuales más frecuentes pero lo dividen en 2 etapas, ¿sí? Los cataloga así, abuso sexual o incesto. Y los posibles agresores sexuales más frecuentes son el padre, el padrastro, el primo, el tío, el abuelo, y así se va, ¿no? En esa línea.
Y refiere que también hay otra fase donde es el abuso sexual extrafamiliar. ¿Quiénes son los posibles abusadores o abusadores sexuales? Pues puede ser uno conocido por la familia, la madrina, el vecino, el maestro, la maestra, alguien que está en ese momento se encuentra de manera transitoria, por ejemplo, en casa, pudiera ejercer un hecho de este tipo, ¿no? De violencia sexual. Y entonces dice también que el 85% son masculinos, son de sexo masculino, y entonces ya dejamos el otro por ciento a lo que son, que también las mujeres abusan de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces son datos crudos y que realmente un papel importante para la prevención que promueve el DIF Quintana Roo es esto de que el rol principal de una figura significativa parental o un adulto protector es darle protección, pero primero que nada darle credibilidad a su voz, ¿sí? Darle protección, seguridad, amor, que él se sienta, que la niña ni adolescente se sienta pertenencia a una familia, de cómo esté constituida tu familia, pero que sienta que él pertenece a alguien y que se sienta protegido. De hecho, es un derecho humano que tienen nuestras niñas y adolescentes. Entonces, hay que fortalecer también con las familias, y el DIF Quintana Roo trabaja en esa parte de manera integral, la prevención. Se trabaja en el sistema educativo, cuando entramos, se trabaja con las maestras, directores, directivos, y se trabaja con padres de familia y con niñas y niños, porque de nada sirve que solo trabajamos con los niños, pero si llegan a casa y nombran, por ejemplo, sus nombres correctos de sus genitales o de sus partes privadas, y en casa, pues no hay educación. Claro, hay un choque, un choque. Bueno, de eso vamos a estar platicando a lo largo de todo el programa, de todos los programas, para la redundancia que lleva a cabo, obviamente, el DIF, y profundizar un poquito más en los aspectos importantes de la prevención, ¿no? Sí. Y del conocimiento que tienen que tener en la primera infancia, que es la base fundamental para sembrar todos estos conocimientos, ¿no? Maestra, algo que mencionó ahorita la psicóloga es muy importante, darle credibilidad a la razón que nos están dando una niña, un niño, un adolescente en un caso de abuso sexual. Así es. ¿No? Esto es bien importante. Entonces, ¿qué hacer precisamente cuando refieren una situación así? Claro que sí, definitivamente es creerle a la niña, niño o adolescente, creerle y por supuesto denunciar. El 911 está disponible en todo el estado para hacer este tipo de denuncias. Si no denunciamos, somos cómplices de un delito. Entonces, y si conocemos de un hecho de este tipo. Entonces, es creerle y denunciar. Y me gustaría hacer y reforzar un poco las estadísticas que acaba de mencionar la psicóloga Laura. En 2020, a nivel nacional, tuvimos casi 10,000 ingresos a hospitales por violencia en todo el país, de los cuales 3,000, casi 3,000, 2,971 fueron por violencia sexual. O sea, son datos de terror en donde no dimensionamos que niñas, niños y adolescentes tienen derechos humanos y tienen derechos humanos igual que cualquier otra persona, pero además tienen derechos humanos especiales, como es el derecho de prioridad, por mencionar alguno. Primero, niñas, niños y adolescentes. Pero tenemos que luchar contra una cultura justamente que no está preparada para asumir ciertas cuestiones, como el hablar de los genitales por su nombre, ¿no? Y que tocaremos más adelante el tema. Como bien lo decía Laura, el 71% de estos casos que estoy mencionando, de estos 10,000 casos, ocurrieron dentro del hogar. Entonces, es una pena que todavía querramos incluso disciplinar a nuestras niñas, niños y adolescentes con golpes, ¿sí? O sea, eso no es lo correcto. Esto trae consecuencias a largo plazo, y vuelvo otra vez a corto, a mediano y a largo plazo. Y vuelvo otra vez a tocar el tema de la cultura, ¿no? O sea, hemos escuchado muchas veces que a mí me golpearon y soy una mujer de bien.
sí, pero tuvo consecuencias en mi desarrollo. Entonces, estas frases en donde se comenta que la letra con sangre entra. Digo, tenemos que ir rompiendo con todos es todo un paradigma el que hay que romper y que es una cuestión cultural y que en ese sentido nosotros hacemos sinergia con otras instituciones justamente para promover la denuncia, pero la parte preventiva es fundamental. Sí, sí, sí. Y bueno, pues entonces queda bien claro que, y hemos hablado a lo largo de este panel con muchos temas acerca de la prevención y acerca de la credibilidad que se le debe dar al dicho, en este caso y en muchos otros, de una cuestión como esta, ¿no? Y usted como psicóloga debe saber más del asunto. Si un niño, una niña están refiriendo que están siendo abusados, es porque realmente está pasando, porque para tomar esa decisión de decírselo primero a alguien como si es su papá y se lo dice a su mamá, ya tomó un valor increíble, ¿no? O sea, tomó mucho valor. Vamos a hacer una pausa, sí, por favor, y regresamos con este punto, si le parece bien. No se vaya, por favor, esto es panel de expertos, ya regresamos. Gracias por continuar con panel de expertos. Estamos tratando el tema abuso sexual infantil. Psicóloga, nos quedamos con esta situación que es bien importante de darle credibilidad al dicho de un niño, una niña, un adolescente con respecto a la situación que está viviendo, porque para tomar esa decisión tuvo que haber pasado por un proceso muy difícil, ¿no? Esto es muy importante a las figuras parentales significativas que nos están escuchando. Cuando una niña o niño adolescente te refiere a alguna situación, hay que creer en su palabra. No es que está fantaseando, no es que de repente lo imaginó o algo, ¿no? Porque son conductas inadecuadas, inapropiadas, que él no conoce a veces ni casa ni en la escuela. Y entonces, para que él llegara a romper ese silencio que le llamamos nosotros, porque cuando él logra, que muchos niños logran a veces hablar, muchos no rompen ese silencio, hay que creerles, hay que estar fijándose también en qué conductas, algo muy importante, qué es lo que va pasando con nuestros niños, ustedes mejores que conocen a sus niñas y niños. Si un cambio de conducta que de repente está irritable, que de repente ya está aislado, que de repente no quiere estar con alguien, te estás dando señales de alerta, te está diciendo no quiero ir, a veces no tienen habilidad de lenguaje, hemos visto niños de brazos que te dicen, ¿no? Entonces hay que escuchar, hay que observar, hay que estar, los niños siempre dan señales de alerta. Siempre decíamos, y lo vimos en la vez pasada, así es como el semáforo amarillo, se empieza a prender el foquito. Pero tú como figura parental, que tienes que ejercer ese cuidado de observación igual, pero es cuidar esta parte de donde el niño, al momento que refiere algo, es porque ya estuvo al tope esta situación y lo logra abrir. Aquí lo más complicado es que cuando él revela este testimonio, este testimonio, la persona, figura parental, ¿qué tiene que hacer? Así es. ¿Qué tengo que hacer? Mantener la calma. Va a decir, ¿cómo voy a mantener la calma en una situación así? Mantener la calma, ¿sí? Decirle que le crees que estás para él. También midiendo ese tipo de cercanía. Acuérdense que las figuras que en un momento abusaron de nuestros niños y niñas o adolescentes son figuras muy cercanas y significativas. Entonces son figuras de autoridad y poder. Se les ha dado socialmente este poder hacia nuestras niñas y niños, ¿no? Y ahí podemos entrar a las fases. Así es. ¿No? Porque hay comportamientos significativos y señales de atención alerta. y de alerta que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Sí, miren, Jorge Barude es un neuropsiquiatra a nivel internacional en pedofilia y maltrato infantil, y él desarrolla estas fases en base a todo, pues, la praxis que ha tenido con niños y adolescentes. Y él refiere, por ejemplo, que son 2 fases, ¿sí? Que es el sistema oculto familiar, y en esa fase primero hay 3 etapas, que es la seducción, el abuso o interacción abusiva y el secreto. En la segunda fase viene siendo la crisis familiar y tiene 2 etapas, ¿sí? Lo que es la divulgación, lo que ahorita estaba preguntando usted, o el hecho de, por ejemplo, el quinto, que viene siendo la retractación o la represión, porque a veces los niños, cuando logran decir el testimonio, ¿por qué se retractan? Entonces voy a explicarles a las figuras parentales o a los adultos protectores que nos están viendo, pongan mucha atención a lo que voy a decir. La primera etapa es la seducción. ¿Qué hace el agresora sexual? Está en un ámbito normal, donde ya se ha fortalecido, ya tiene el vínculo de confianza a nuestro niño y adolescente, porque tiene esa cercanía, pero lo fortalece más. Empieza a buscar el lugar y la elección donde puede ejecutar el hecho, ¿sí? El escenario, por decirlo, ¿sí? Ok. De ahí, él se sitúa normalmente y busca no ser descubierto en esos espacios, ¿sí? Por ejemplo, estamos aquí en la casa y aquí el mercado está cerca. Entonces la mamá sale en ese transcurso y ubica el tiempo. Para que un niño sea abusado es menos de 10 minutos. Es muy trágico esto. Entonces ya buscó esta parte, pero de esa seducción, ¿qué hace? Le empieza a decir a la niña adolescente que es muy inteligente, que es guapa, yo te escucho, yo estoy contigo, tu mamá no te hace caso, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así. Y entonces empieza a fortalecer ese vínculo, que ya lo tenía, pero lo refuerza más, en decirle yo te estoy contigo, te acompaño, por ejemplo, te traigo cosas, estoy ya muy atento, porque el agresor es muy atento hacia los niños y niñas. Ya fortaleció esa seducción, la familia no se da cuenta porque pues ve que se acerca al niño y está en esta parte, ¿no? Después empieza la segunda etapa, que es el abuso o la interacción abusiva. Ya que empieza así, empieza de gradual a progresivo. Y todos son conductas sexuales, eróticas, con sentido erótico. Entonces lo empieza a abrazar, le empieza a hacer cosquillitas, ya le empieza a acariciar, pero ya le empieza a subir de tono, a acariciar de otra forma. Ya le empieza a besar en la boca, ya empieza a hacer juegos sexuales eróticos, no infantiles, eróticos. Y entonces empieza a hacer, por ejemplo, bullerismo, es espiarlo cuando de repente él se está cambiando, está en el baño, ¿sí? Espía al niño en su intimidad, porque el niño también tiene derecho a intimidad, y agarra y empieza a subir de tono hasta la relación coital. Puede llegar hasta una violación. En la tercera fase es lo que usted mencionaba, por qué de repente los niños no hablan o no dicen lo que está pasando. Es el secreto. Esto es lo que encausa el abuso sexual, lo que realmente es la lealtad invisible, la que le llamamos la ley del silencio, porque el agresor hace y le dice que es un secreto de 2. Empiezan las amenazas, empiezan los sobornos, empiezan los castigos, y empieza en esta etapa, igual en el secreto, a decirle, por ejemplo, si tú lo dices, tu familia se va a desintegrar, tu papá va a ir a la cárcel, no vas a tener nadie, no va a haber nadie económico. Y entonces todo eso, imaginen qué sentido de culpa empieza a crear en el niño. El niño se siente avergonzado ya de este hecho, solo de esta violencia sexual, tiene miedo, porque también él lo que quiere es proteger a otros que no les suceda, ¿no? Y para que su familia no se desintegre o no tenga toda esta situación, lo hace sentir culpable de esta situación. Entonces se mantiene ese secreto. Lo empieza a amenazar y dice, no vas a decir nada, ¿no? Entonces el niño, imagínense el hecho de la violencia sexual es las formas más violentas que puede pasar el ser humano. Imagínense nuestras niñas y niños adolescentes, qué es lo que pasa. Entonces no logran ellos decir eso y entonces guarda ese secreto. Y en esta etapa se ha visto, no solo Finkelnburg lo refiere y también el Jorge Barudy,
dice que en esta etapa los niños llegan a sentir placer. ¿Y por qué van a sentir placer? Nuestro cuerpo tiene sensaciones, hasta nosotros cuando nos toca a alguien o nos toca, sentimos. Por eso se tiene que trabajar con las emociones de nuestros niños, ¿no? Para ver igual qué sensaciones tiene su cuerpo. Entonces, al sentir, a que los toquen, pues sienten placer y sienten esa confusión porque sintieron placer de lo que les hicieron, pero el cuerpo reacciona fisiológicamente a este estímulo. O sea, es una reacción normal, natural del cuerpo. Entonces, ¿qué le dice el agresor? Pues tú sientes placer, entonces quiere decir que te gusta, entonces lo hace sentir culpable del hecho y eso hace que el niño guarde o la niña adolescente guarde este secreto. Es una confusión tremenda porque realmente no es algo que debería estar pasando una niña ni adolescente. Eso es lo que pasa en el secreto. Cuando pasa a la segunda fase, que es la crisis familiar, que viene la parte de la divulgación, donde usted hablaba cuando oía el testimonio, llega un niño a revelarlo, es porque ya está el tope, el abuso ya no lo soporta, y entonces acude a alguien, a cualquier figura, y le dice, me están tocando, en las noches me tocan, por un ejemplo, y me da miedo lo que me está pasando, y refiere al niño, a veces son muy textuales cuando dicen lo que les pasa, ¿no? Entonces, podría ser así, o pudiera ser que en un momento por una tercera persona, como dijéramos, el agresor está con la niña aquí, la mamá se va al mercado, regresa y lo encuentra. Y entonces descubre que está sucediendo este hecho. O porque algún síntoma muy, muy visible se ve. Si un síntoma ya en un momento dado, pues ya hay sangre, vemos situaciones ya de infecciones y cuestiones por allá, son ciertos síntomas. En la parte de la retractación, o por ejemplo, todavía ahí, no solo por ejemplo ya esta parte, pero cuando los niñas y niñas adolescentes, puede ser que jamás lo digan, porque van a guardar, no hay con quién se lo voy a decir, las figuras que me deben de proteger, no, ¿a quién se lo digo? Y entonces se van a guardar este secreto por años, y a veces no lo logran destapar, y a veces hemos tenido nosotros en las pláticas, cuando ya de adultos logran destapar algo. En la parte de la retractación, que es la quinta fase, cuando ya el niño da el testimonio que le está sucediendo el abuso, el hecho es que el agresor, por ejemplo, o la madre, ¿cómo crees? Si es el tío que siempre te cuida, que está muy atento contigo, entonces, ¿cómo crees? Entonces, la descalificación, imagínense el agresor aquí y al niño de adolescente aquí, ¿sí? Entonces, no me crees, ¿a quién le digo? Entonces, ¿qué pasa? La mirada del agresor, que va a seguir abusando de nuestra niña ni adolescente, va a agarrar y se va a retractar y empieza la represión. Entonces ya él va a tener esta parte de no poder confiar en el adulto. Claro. ¿A quién se lo va a decir, no? Esto es más o menos indicadores que ustedes pueden tener para que vean cómo es que el proceso de que por qué el niño no rompe el silencio. Algo muy importante es que dicen, tiene 3 años, se le va a olvidar. O es adolescente, lo imaginaste, estás fantaseando, tú lo provocaste. No, quiero decirles que aunque sean muy pequeños o algo así, todo se queda registrado en las memorias tempranas y nuestro cuerpo lo dice. Y ya más adelante puedo hablar de la victimización primaria, cómo es entonces cuando la niña ni adolescente, cuando ya pasa la violencia sexual, ya se vuelve víctima. ¿Sí? Claro. Entonces, no sé si seguimos ella o... No, vamos a hacer una pausa. Okay. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Okay. Esto es Panel de Expertos. No se vaya, por favor. Gracias por continuar con Panel de Expertos. El tema del día de hoy, si usted acaba de sintonizar
nuestra señal es abuso sexual infantil y estamos platicando con 2 expertas en el tema. Maestra Norma, una de estas etapas es en la que se da credibilidad a los dichos y pasamos a los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esa vinculación interinstitucional en la atención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes? Bien, Laura se dirigía a madres, padres, cuidadores, a las personas adultas y seguro estamos que nos están viendo, nos están escuchando, pero seguramente también habrá alguna niña, niño, adolescente y que con toda confianza las niñas, niños, adolescentes pueden denunciar ante cualquier institución. En este caso el DIF está muy involucrado en la temática y se ubica el DIF como una institución que apoya a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la denuncia la pueden hacer niñas, niños y adolescentes ante cualquier institución, como es la Comisión de Derechos Humanos, como es la Fiscalía. Esto es bien importante y disculpe que la interrumpa, pero no necesariamente por ser menores de edad ni por ser chiquitos o sientan que no pueden ellos por sí mismos hacer esta denuncia, ¿no? O sea, y se les va a dar la atención, por supuesto, que necesitan darles. Entonces, esta parte es bien importante. Si se deciden a hablar, no necesariamente se tienen que acercar a una persona adulta, sino que lo pueden hacer por ellos mismos, ¿no? Claro, y sobre todo, como dice, ya cuando escala todas estas etapas, que llega ese momento de crisis, de ¿a quién le pido ayuda? Pues le puedes pedir ayuda hasta la patrulla que va pasando, a cualquier otra persona, y esto hemos logrado tejer estas redes incluso con sociedad civil, con taxistas, por ejemplo, para que nos ayuden a poder dar auxilio a niñas, niños y adolescentes en una situación crítica. Y en ese sentido también trabajamos muy en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que pertenece al DIF, porque finalmente ahí llegan los casos, porque ellos son los representantes legales de niñas, niños y adolescentes, pero aquí la idea es no dejarles solos. Claro. Porque finalmente esa niña, niño, adolescente va a requerir asistir a la escuela, va a requerir atención médica, va a requerir el registro de su acta de nacimiento. Seguir viviendo en la misma casa, ¿no? Inclusive. Exactamente, ¿no? Exactamente, todo este trabajo de restitución de derechos efectivo, ¿no? Sí. Entonces, la Procuraduría es la encargada de hacer un plan de restitución de derechos de acuerdo a la realidad que está viviendo y las demás instituciones se tienen que sumar a ello. Entonces, ahí es a donde entra todo este aparato gubernamental para la protección y restitución de derechos, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo muy interesante en donde el DIF ha sido una parte importante en la capacitación de los operadores de otras instituciones, porque estos casos no solo llegan al DIF, llegan, como yo comencé esta entrevista, de 10,000 casos a nivel nacional que llegan a hospitales. Claro. Entonces, el operador en hospitales, llámese médico, trabajador social, enfermero, enfermera, quien reciba el caso, debe de tener las herramientas necesarias para saber qué hacer, cómo proteger a esta niña, niño, adolescente y activar todo este mecanismo gubernamental para atender esta problemática. Como bien dice la psicóloga, hay quienes se quedan sin ser atendidos y viven con esta losa cargando toda la vida. Y esto pudiera evitarse si se hace la denuncia, si se da una atención integral, claro, multidisciplinaria, una atención interinstitucional, en donde es increíble, pero a veces una niña, un niño adolescente mueve no solo a la estructura institucional de una institución, sino mueve a toda una estructura. Es que para eso están diseñadas, ¿no? Claro. Bien. Y no se ponen en funcionamiento si no hay una denuncia, como bien lo mencionaba en un principio la psicóloga, ¿no? Claro, y todas las instituciones somos garantes de derechos humanos, todas. Y ninguna, he mencionado ahorita a lo mejor las más comunes, pero ninguna está exenta de recibir o de tener conocimiento de un caso de este tipo, y entonces es importante saber qué hacer, porque está de por medio la vida de una persona. Es que los 3 órdenes de gobierno están incluidos en este mecanismo, ¿no? Así es, en el CIPINA. En esta dinámica que hace que
si acudiste a un funcionario municipal porque no tenías a nadie cerca y fue el que se te ocurrió, Sí. él aprieta el botón y Exactamente. todos los demás se ponen en contacto, ¿no? Esto sí es bien importante. Bueno, uno, hablar, Exacto. que es la parte más difícil. Es la parte más difícil. ¿No? Algo que, para tomar lo que decía la maestra Norma, es que una vez que ya el niño ya se sabe que está sufriendo un posible abuso sexual, si está con la mamá que es la que descubre en este sentido el abuso, ¿qué debo de hacer? Normalmente a veces se quedan en el mismo vínculo y no pasó nada, y entonces están Claro. con el mismo agresor. Tienen que romper de verdad estructuras a veces familiares y sociales, de no tener que a lo mejor si era el abuelo, ya no ir a esas fiestas, romper totalmente, porque imagínense que la niña en un momento, o la niña adolescente, abra este proceso y todavía tiene que volver a ver al agresor. Es como que no ha pasado nada, lo sigues descalificando a su testimonio, a su veracidad de lo que le está diciendo. Y quiero decirles que las niñas y niños adolescentes no mienten en abuso sexual o en violencia sexual. Algo que quería retomar igual es la victimización primaria, todo lo que sufre un niño, desde la vergüenza, desde la culpabilidad, desde sentirse agredido de su integridad, de sentir miedo, de que su vida está peligrando, de que un momento dado se activan esos flashbacks, por ejemplo, esos olores, esos colores, de repente ven a una persona que se parece al agresor o agresora, vuelven a revivir el evento, ¿sí? Y cada vez que pasa esto, reviven el evento. Aquí lo más complicado es que cuando ellos ya pasaron esto, van a las instituciones, por ejemplo, que llegan a denunciar. Hay que evitar la victimización secundaria, lo que se conoce como la revictimización, porque llega el niño, ya es como que tienes la herida, y llega y le dice, le pasó esto a mi hijo. ¿Y qué le pasó? Y empiezan a preguntarle, ¿sabe qué? No era aquí, era ahí. Claro. Y entonces estás vuelves a revivir, cada vez que tú mencionas esto, vuelves a revivir el evento. Entonces sí tenemos que ver que cuando sean estas situaciones, tener ese cuidado de no victimizar otra vez al niño, ¿sí? Ya que pasa esto, el niño o la niña adolescente que vuelve a vivir el evento, ya cuando se hace un informe psicológico, sí se victimiza de alguna manera, pero se hace de una manera más delicada, donde no se tiene que dañar Entonces, la sugerencia tanto. sería que debería pasar inmediatamente Se escucha porque llegan con un fiscal allá Sí, y ya hablan a Procuraduría para que en un momento dado actúe como protector a sus Ajá. derechos, porque realmente a veces, o sea, si estamos hablando de ciertas edades, tienen que hablar también al lenguaje, se tienen que bajar del niño, ¿no? O de Claro. repente, a veces quieren que en ese momento ellos digan todo lo que les pasó, no se van a acordar, no es cuando ellos quieran, esto es un proceso muy, muy delicado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, porque cada vez que nosotros le preguntamos, de repente, quiero decir, si la mamá, por ejemplo, lo sorprende y dice, te encontró que ya está siendo abusado o abusada, y dice, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Desde cuándo te está pasando? Si te he dado la confianza, no hay que hacer ninguna pregunta, es volver a victimizar al niño. Entonces, mantengo la calma, trato de que tampoco en mi expresión corporal o algo tenga que decir algo, porque también eso hace que el niño se traumatice, porque no me estás diciendo nada, pero tu cuerpo y tu cara me está diciendo que algo está pasando, que está mal lo que pasó, y no pasó nada malo, porque hay que decirle al niño, tú no eres culpable, no debes sentir vergüenza, eres muy valiente, porque me dijiste algo que es tan difícil de decir. Claro. ¿Sí? Buscar esta cercanía, no tan cerca, porque acuérdense que el acercamiento, contacto, ¿no? decirle que estoy para ti, voy a tratar que no te vuelva a pasar, pero también vamos a ir a un lugar donde te van a escuchar y van a creer en ti para que esto se pare. ¿Sí? Tal vez no manejarlo como una denuncia o como ir a la policía o así, o sí. No, eso es lo que debe hacer una figura parental, Claro. cuando tiene el testimonio, pero sí hay que denunciar. Claro. Porque si no seguimos en estos índices donde no hay denuncia y que la problemática social ya nos ha rebasado tanto, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá y tomen en cuenta todos estos, es que no sé si decir tips, consejos, porque van en esa dirección, ¿no? De qué hacer.
en estos casos. Sí, porque a veces dicen las mamás, no sabes, o sea, cómo me pongo, o sea, no hay que caer en paranoia, a ver, de repente está haciendo, no, hay que buscar qué señales, yo conozco mejor a mi hija o mi hijo, ¿no? Reforzar sobre pues todo en en esos teoría tiempos. psicóloga, porque déjeme Sí. decirle que de repente nos encontramos con familias que Sí. están demasiado desintegradas y es bien complicado ahí, ¿no? Entonces, en teoría sería como que pensar que sí, que todos nos conocemos y que todas las mamás y papás conocen las Yo invitaría reacciones y a las actitudes y figuras aptitudes parentales, ¿no? de sus hijos. A las figuras parentales, bueno, reforzar estos vínculos. Si de Claro, por sí anteriormente claro. no habían, y ahorita con la pandemia, que todo es digital y todo, para no tener ese contacto te doy un recurso tecnológico, o de repente te veo aislado y no hago ese contacto, ¿qué tengo que reforzar? Porque ¿de qué se vale un agresora sexual? De las carencias afectivas, de las carencias de no escucha, de las carencias de no credibilidad. El agresor, sabe en qué momento el niño es vulnerable, donde de repente lo ve aislado, donde no hay esos vínculos, y entonces yo les invito a reforzar esos vínculos de credibilidad, de escucha, de seguridad y protección, donde el niño se siente pertenencia a una familia, ¿no? Eso es más importante todavía. Tenemos que ir a una pausa, la última del programa, pero ya regresamos, no se vaya por favor. Gracias por continuar con panel de expertos. Maestra Norma Gabriela Salazar Rivera, hay muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta para hablar de prevención, para hablar de políticas públicas que se están desarrollando en este tema, pero bueno, hay una que mencionaron las dos, que es usos y costumbres, la parte generacional, toda esta cultura que bueno, pues obviamente existe y que no podemos dejar de lado. Claro. Y una de esos usos y costumbres son las uniones a muy temprana edad. Así es. Y además consensuadas entre padres y, bueno, como sí, ancestralmente, ¿no? Se ha hecho y todavía continúa haciéndose. Exactamente. Y bueno, con todo respeto a los pueblos originarios, los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley. Niñas, niños y adolescentes tienen derechos, hay una ley específica para niñas, niños y adolescentes, hay una convención internacional, estamos hablando ya de documentos internacionales en donde el Estado mexicano tiene compromisos y que de ahí surge esta ley de protección a niñas, niños y adolescentes, y los usos y costumbres no pueden... se respetan hasta determinado límite, pero estas uniones tempranas son violatorias de derechos humanos. Tenemos el caso en específico del embarazo adolescente, sobre todo justo por estas uniones tempranas en donde dice, bueno, ya tiene 12 años, está bien desarrollada, pues ya júntala con el cacique, vamos a recibir, es real, vamos a recibir dos vacas, vamos a recibir un costal de frijol cada mes a cambio de esta unión temprana. Esto no puede ser, no podemos seguir violentando derechos humanos de esta manera. En el caso de Quintana Roo, nuestra Constitución el Código Penal establece que menores de 14 años que estén embarazadas es un delito, es violencia sexual. Entonces, los usos y costumbres aquí no tienen un fundamento que sea avalado socialmente. O sea, hay una ley específica y se tiene que cumplir. Y por ello también es importante llegar a los hogares, en especial con niñas, niños y adolescentes, que ellos sepan que son dueños de su cuerpo, que nadie tiene derecho a tocarlo. Hace un momento que nos colocaban los micrófonos, decía la psicóloga, le doy permiso para que me ponga el micrófono. También tenemos que pedir permiso para tocar el cuerpo de una niña, niño, adolescente. O sea, es importante enseñarles que deben de tener ese autocuidado, que incluso existe esta parte, este espacio es mi espacio vital
es digamos, una recomendación para las niñas, niños y adolescentes que después de esto nadie puede tocar su cuerpo. Y si eso ocurre, entonces hay que notificar a un adulto. Son estrategias de autocuidado, pero que es importante que se sepa. De igual manera, algo que nosotros difundimos con todas las instituciones, sobre todo aquellas instituciones que llegan a niñas, niños y adolescentes, como es la Secretaría de Educación, como es el COESPO por parte de la Secretaría de Gobierno, como es el DIF, todas esas instituciones que tienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes y que dan pláticas de sensibilización y demás, en especial el tema de nombrar a los genitales por cómo se llaman. Regularmente, y eso nos pasa también, y estoy segura que en cualquier lugar nos ocurre que tenemos un bebé y le enseñamos a señalar sus ojos. A ver, señálame tus ojos, y lo señala, la nariz, la boca, el ombligo, y nos saltamos esa parte o le ponemos un adjetivo. Adjetivos que podemos llenar aquí las paredes de todos los adjetivos habidos y por haber. Y esto, en lugar de proteger a la niña, al niño, de decirle, tienes pene, tienes testículo, le decimos, tienes un pollito, ¿sí? En lugar de decirle a la niña que tiene vulva, que tiene vagina, le decimos que tiene un quesito, por decir alguno de esos adjetivos, y esto lo único que hace es dejarle la puerta abierta a los perpetradores, porque es una manera de cómo van a trabajar la violencia sexual, ¿no? Tenemos casos de violaciones en donde el agresor le decía, es que tú tienes un quesito, yo tengo un ratoncito y el ratoncito se va a comer tu quesito. Y entonces le estamos dando al agresor todas las herramientas al no preparar a una niña, niño, adolescente, como debe de ser en cuanto al control, al conocimiento de su cuerpo, ¿sí? La información es poder. Exactamente. Toda la vida. Así es, definitivamente. Es un mensaje muy claro y bueno, pues esperemos que lo capten. Se ha venido trabajando en esto muchísimo tiempo, desde su lugar, desde su trinchera. ¿Qué tanto ha dado resultado, maestra? Todas estas políticas, todas estas acciones. Bien, es una pregunta muy interesante, muy interesante porque la violencia sexual, hemos utilizado materiales que son un éxito, que surgieron, por ejemplo, en 1995, y como es el árbol de Chicoca, que es una muy buena herramienta. Y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Es que eso ya está obsoleto. Espérate, la violencia sexual no caduca. Exactamente. Entonces, hay que hacernos de todas estas herramientas. Entonces, hemos tenido avances importantes, por ejemplo, en el tema de embarazo adolescente. Hemos disminuido considerablemente los embarazos adolescentes en el Estado. En 2009 fuimos primer lugar a nivel nacional, ahora estamos por debajo de la media. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo con los embarazos de menores de 14 años, que es violencia sexual. Entonces, en ese sentido, hemos tenido avances considerables. El hecho de poder evitar que una niña, niño, adolescente siga siendo violentado es un avance importante. Con uno que logramos sacar, decimos ya avanzamos, pero el trabajo es titánico. El trabajo tiene que ser más intenso desde todos los rincones, puesto como decía la psicóloga, a nivel nacional México es el primer lugar. Es el primer lugar a nivel mundial en producción de pornografía, con la utilización de niñas, niños y adolescentes. Es el primer lugar, todos los estados de la República están al tope de violencia sexual. Entonces tenemos un problema estructural en donde debemos justamente hacer todas estas estrategias y seguir empujando desde la familia, desde la familia. Y parte importante es la denuncia. ¿Por qué denunciar, no? Sí, ¿para qué denunciar? Esto es muy importante. Para parar el delito, para que no hayan más víctimas. Acuérdense que hablábamos de un secreto y también hay una complicidad. ¿Quién es esa complicidad? Lo decía la maestra Norma. Estas estructuras generacionales que saben que está pasando, que saben que está sucediendo el abuso y se quedan en silencio.
porque pues de repente pues se pueden quedar económicamente mal, qué va a decir la sociedad para no tener este estigma, y entonces generacionalmente se van dando los abusos y existe esta complicidad. ¿Y por qué se da la impunidad? Porque esta complicidad que ejercen las personas que lo saben, no rompen el silencio, aunque el niño ya lo ha dicho, aunque ya lo vieron, tienen que romper porque no se quedan en la impunidad, o sea, no se quedan. Por eso las estadísticas no están bien concretas, porque si de 100 casos solo uno se denuncia, imagínense. Entonces, para parar más víctimas, que no hayan más víctimas, para decirle en alguna manera al niño que si no se denuncia, por ejemplo, el niño entiende, percibe desesperanza, ¿sí? esta complicidad, donde él siente que como no se le escuchó, o sea, es como desvalorizar su testimonio, o sea, no pasó nada, o sea, y lo vuelve a seguir avergonzando. Y también para que los niños sepan que tienen derecho a justicia, lo mencionaban en el bloque anterior, todas las niñas, niños tienen derecho a justicia, a ser escuchados, que su voz se escuche, ¿sí? Cada vez que, aunque sea lo más significativo, hay que darles voz a nuestras niñas, y lo decía ella en el espacio vital, desde que yo hago este límite corporal a mi espacio, le estoy dando el respeto a mí, tanto a los demás también yo me voy a dar respeto. Entonces, también, aunque también en la parte decirle que se va a denunciar, y como vaya el proceso jurídico, que a veces es demasiado tardado y muy complicado para nuestras niñas y niños, eso les hace sentir que al menos están reforzados y que alguien les escuchó, les creyó, tuvo credibilidad en su testimonio. Y como vaya el proceso, ellos van a ir trabajando en ese proceso de desvictimización. Acuérdense que hablaba yo de la victimización primaria. Cuando sucede el hecho del abuso, se vuelve víctima, pero no hay que tratarlos como víctimas, hay que tratarlos. De hecho, en la Convención del Derecho del Niño, en la observancia número 13, lo dice. Hay que tratarlo con dignidad humana, darle ese respeto que se merece como persona y que vuelva a él. ¿Y qué tiene que hacer cuando se sabe, en un caso de esto? Que la persona que se queda a cargo, esa red de apoyo que se queda a cargo con esta niña adolescente, tenga toda esta protección de creerle, de cómo llevar el caso, que tenga atención psicológica adecuada, ¿sí? Y acompañamiento muy integral, ¿no? Pues muchas gracias a ambas por haber estado aquí en el programa y hablarnos de este tema. Y bueno, pues a ustedes que nos escucharon y que nos vieron en sus domicilios y a través de las redes sociales, aquí está muchísima información muy valiosa que esperamos atesoren y sobre todo utilicen. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias a ustedes y les deseo nuevamente un feliz 2022 y nos vemos en la próxima. Gracias a este gran equipo de producción y técnico que siempre nos acompaña. Gracias, hasta la próxima.